Y voy a invitarte que vayas conmigo a Marcos 11, versículo 27, y donde dice la palabra, ahí que nuevamente fueron a Jerusalén, y mientras él andaba por el templo, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer esto? Entonces Jesús les dijo, también les preguntaré una cosa para que me contesten, y entonces yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde es el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Díganme. Verso 31. Pero ellos razonaban entre sí diciendo, si le decimos que es del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que es de los hombres, es de tener temor al pueblo, porque todos consideraban que Juan era verdaderamente un profeta. Entonces contestaron a Jesús diciendo, no sabemos. Y él les dijo, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y este es el pasaje que vamos a ver el día de hoy, donde hablamos de la autoridad que rige nuestra vida. Si hemos visto las últimas semanas cómo el tipo de contienda, por decirlo de alguna manera, que hay entre Jesús y los religiosos va siendo diferente. Porque al principio, cuando leíamos las escrituras, al principio de Marcos, uno ve que los principales, digamos, actores que son los villanos o que están en contra de Jesús son los fariseos. Y los fariseos son este grupo religioso, sí, lleno de, digamos, de letras, lleno de cosas, de leyes, lleno de tradiciones. Y ellos eran un grupo que estaba con el pueblo, pero ellos no tenían un poder político. Ellos eran un grupo religioso, sí. Y las discusiones con Jesús eran discusiones de índole religiosa, ¿verdad? De doctrina, pues. Pero ahora vemos que va escalando. Y entonces nos dice la palabra que aquí están los sacerdotes, primeramente, y los sacerdotes que estaban conformados por grupo de saduceos, su tarea principal era mantener la paz entre Israel y Roma. Es decir, fungían como religiosos, pero no eran religiosos. Los fariseos eran religiosos, eran de letra. Los saduceos eran de poder, eran de economía, eran de cuidar el templo, el gobierno, ¿verdad? Ellos procuraban que la relación entre Roma e Israel no estuviera quebrada para que Roma no los destruyera. Sí, ellos procuraban mantener una cierta paz, un cierto orden. Su principal tarea era esa. Entonces, los fariseos cuando discutían con Jesús eran discusiones de doctrina. Pero las discusiones con los sacerdotes ya son discusiones de control, de gobierno y de poder. Ya hablamos de otro nivel, ya es otra la gente la que está molesta con Jesús. Si tú piensas, ¿quién fue el que crucificó a Cristo, verdad? ¿O quiénes fueron los que, digamos, llevaron a Jesús a la cruz? Si hablamos del plano terrenal, digamos que los fariseos pensaban, sería buena idea, ¿verdad?, crucificar a ese hombre. Pero los saduceos son los que realmente pudieron ponerle, digamos, rueditas al asunto, ¿verdad? O patitas al asunto. Fueron ellos los que tenían el poder para meter realmente a la gente en esas situaciones. Entonces, ¿quiénes componen los grupos o el grupo que está en contra de Jesús en este pasaje? Fíjate qué dice ahí en el verso 27. Los sacerdotes. ¿Quién más? Los escribas y los ancianos. ¿Quiénes son estos? Los sacerdotes. Dice ahí los principales sacerdotes. ¿Quiénes son? El sumo sacerdote, otros sacerdotes importantes y quizá otros exsumos sacerdotes que todavía estaban vivos, y todos ellos eran saduceos. Era gente de dinero, gente de economía, gente que no cree en la resurrección, pero que gobierna al pueblo. Sí, gente política, eran los políticos, eran los saduceos, los gobernadores, los que mandaban. Y también estaban ¿quiénes? Los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Los expertos en la ley, eran los fariseos. Pero estos no eran los fariseos que estaban, ¿verdad?, en las sinagogas, allá, ¿verdad?, en los cultos. No, estos eran los fariseos más importantes, los más doctos,
¿sí? Y los que aparte estaban también en el lugar más prominente. Y luego dice los ancianos. ¿Y quiénes eran los ancianos? Los ancianos eran un grupo de gente económicamente poderosa, a lo mejor laicos, no eran saduceos, no eran fariseos, pero eran terratenientes, eran, digamos, los dueños de las empresas. Fíjate, si lo ponemos en este punto, si al día de hoy diríamos que Jesús estuvo frente al presidente y los gobernadores, estuvo frente al Papa y las autoridades religiosas del tiempo, y estuvo frente a los dueños de las empresas. Sí, y ellos son los que están ahora cuestionando a Jesús. Ya no son los de la sinagoga, ¿verdad? Ya no es el señor del templo, ya son los del templo principal, ya son los importantes, los que están contra Jesús. Sí, vemos cómo va escalando esta discusión y se va poniendo cada vez más caliente el problema. Porque cuando Jesús sana a un leproso, cuando Jesús resucita a un muerto, eso causa estragos en los fariseos, en los de la ley. Pero cuando Jesús es recibido en palmas por la gente, y cuando Jesús limpia el templo corriendo a los cambistas, ya no es asunto de fariseos, ya es asunto de sacerdotes, ya es asunto de saduceos, ya es otro tipo de gente la que ya se interesa por las cosas que Jesús hace. Sí, cuando Jesús llega a Jerusalén y la gente lo recibe con palmas, ¿verdad? Y le dicen hosana en las alturas, hace que notemos que Jesús no llega como un peregrino. Jesús no llega como un desconocido, llega como un rey. Los saduceos lo vieron como un rey que viene a reclamar la ciudad. Y ahora, y ese mismo hombre viene y se mete al templo, se mete a la casa de gobierno, corre a los que nosotros tenemos ahí, sí, y es una afrenta para quienes estamos en el poder. No es un asunto religioso, más bien es un asunto político, aunque hay religión en medio. Sí, tiene que ver con los impuestos, tiene que ver con la paz que hay con Roma y que este Jesús puede venir a destruir esa paz. Ese Jesús puede hacer que nosotros tengamos problemas con Roma y es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Jesús anda en el templo y está, ¿verdad?, en Jerusalén y vienen los sacerdotes, los escribas y los ancianos a preguntarle a Jesús qué es lo que está haciendo. Ya no son nada más los de la tradición, son también los del gobierno, son los expertos en la ley y son los ancianos, los poderosos con mucho dinero. Ahora, ¿qué nos dice el hecho de que la clase política ahora sea la que está contra Jesús, cuando Jesús evidentemente hizo la voluntad de Dios? Porque si usted y yo nos preguntamos, y yo le pregunto, ¿hizo Jesús lo correcto cuando corrió a los cambistas y volteó las mesas en el templo? Usted me puede decir que sí. Jesús haciendo algo que tiene que ver con la santidad, ¿qué me dice a mí que tenga problemas con los políticos del tiempo? ¿Sí? Siempre me da que pensar cuando la clase política no está inquieta con lo que hace la iglesia. ¿Sí? Cuando hay demasiada paz entre la iglesia y los políticos, como que algo está raro, algo la iglesia no está haciendo, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de política, ¿verdad? Y siempre hay conservadores y liberales, ¿verdad? Y uno piensa, los conservadores son los que apoyan a los cristianos, apoyan a cierto tipo de cristianos, pero en todo partido político, cualquier alcalde, presidente, gobernador, cualquiera va a tener ideas que van en contra de la palabra. Las filosofías políticas no pueden ser perfectas, como no existen los mesías políticos. En algún punto va a haber un encontronazo entre el gobierno y la iglesia. En algún punto el gobierno le va a pedir a la iglesia que haga algo que no debe hacer. Nos van a pedir que digamos algo que no vamos a decir, que el cristiano se comporte de cierta manera que no se va a comportar así, porque no está en su estatuto de fe. Y cuando eso pasa, entonces el cristiano empieza a ser un problema. La iglesia empieza a ser un problema. ¿Sí? La iglesia que mantiene la santidad y la doctrina del Señor va a estar en situaciones o debería estar en situaciones que incomode a ciertos grupos de personas. Lo peor que puede hacer la iglesia es tratar de caerle bien a todo mundo. Quedar bien con los de rojo, quedar bien con los de azul,
quedar bien con los de colores, quedar bien con los de un color. O sea, lo peor que podemos hacer como cristianos es caerle bien a todo mundo. Y Jesús tiene esto muy claro. ¿Cómo Jesús puede tener contentos a los terratenientes, a los saduceos y a los escribas y aún así hacer la voluntad del Padre? Es imposible. Sí, siempre va a haber un mundo que te va a tratar de corromper. Hoy día lo vemos, por ejemplo, en países de Europa, como en Inglaterra, donde hay marchas, ¿verdad? Y ahí van los niños en las marchas, ¿verdad? De colores. Y va la gente desnuda en la calle y ahí van los niños. Y está bien. Sí, pero entonces ves a un abuelo frente a una clínica de aborto orando y se lo llevan preso. Y es una realidad. En algún punto la iglesia tiene que incomodar, ¿sí? Si quieres hacer la voluntad del Padre, no puedes estar siempre a favor de todo. Tú no puedes sentarte, sí, y pensar que los que están en eminencia siempre van a hacer todo correctamente y creerles ciegamente. Y Jesús sabe esto. Cuando la iglesia hace su trabajo, va a bendecir a mucha gente, pero también va a molestar a mucha otra gente. Si cuando tú como cristiano prediques la palabra, cuando hagas la voluntad de Dios, cuando yo vaya y haga lo que el Señor me llama a hacer, a muchos les va a bendecir lo que haga, pero va a haber un grupo de personas que no les va a gustar. Entonces la molestia que provoca la iglesia es evidente, ¿sí? A través de las leyes. La iglesia es molesta. El cristiano es molesto. ¿Sí? ¿Y qué molesta de la iglesia? No molestan las obras de caridad. Lo que molesta es la predicación del evangelio. ¿Sí? A la gente no le molestaba que Jesús sanara un ciego. Bueno, siempre y cuando no fuera sábado, ¿verdad? A la gente le molestaba lo que Jesús predicaba, lo que Jesús hablaba, ¿verdad? Cuando predicamos todo el evangelio, entonces vienen los conflictos. La iglesia nunca va a molestar por darle de comer a un pobre, porque barramos las calles de la ciudad o por pintar las escuelas. Es parte del trabajo, lo hemos dicho la otra vez, pero como ya dijimos, ¿verdad? No es nuestra función principal. Tú y yo podemos repetir Dios es amor muchas veces, eso no le va a molestar a nadie. Pero cuando tú y yo hablemos del Evangelio, cuando la gente se convierta a Jesús, cuando la iglesia predique el pecado, denuncie el pecado y predique el Evangelio, los cristianos entonces vamos a caer mal. ¿Qué molestaba a la antigua Roma de la iglesia primitiva? Pues que por culpa de los cristianos, cada vez había menos personas en el ejército romano. Y había que conseguirlos de fuera. Porque los cristianos no se alistaban a la guerra en ese tiempo. Los cristianos no le rendían culto al emperador. Los cristianos no iban a las fiestas patronales de las ciudades donde estaban. Porque en las ciudades, todas las celebraciones se hacían en torno a ciertos dioses. ¿Y qué pasaba con los cristianos? Dejaban de estar en el ejército, dejaban de arrodillarse delante del emperador y dejaban de ir a las fiestas. Y entonces molestan. Sí, ¿cómo es posible? Estos creen que son ciudadanos de otra parte. La iglesia es molesta cuando da el mensaje de la salvación y provoca una movilización de santidad. Porque la santidad a mucha gente no le conviene. Al dueño del rododisco no le conviene la santidad. Al dueño de los bares no les conviene la santidad. Al dealer que vende la droga en las escuelas, en la high school, no le conviene la santidad. Cuando la iglesia moviliza y provoca santidad, hay gente que le va a molestar. Porque hay gente que no le interesa el bienestar común más que su propio bienestar económico. La iglesia, cuando cumple su trabajo, es la piedra en el zapato de todo aquel que quiera vivir en el pecado y prosperar en el pecado. Cuando predicamos la pureza sexual, somos la piedra en el zapato de los jóvenes. Somos la piedra en el zapato de los hombres cuando les hablamos de su labor de proveer y de proteger en casa, en lugar de andar haciendo otras cosas. Somos la piedra en el zapato de los estudiantes cuando decimos que estamos en contra del aborto o cuando les decimos que abracen el sexo con el que nacieron. Cuando hacemos esas cosas, somos la piedra en el zapato de mucha gente. Entonces, cuando la iglesia hace su trabajo, se vuelve molesta. ¿Qué te dice? Que nadie esté molesto con la iglesia cristiana de hoy en día.
Pues que la iglesia no hace su trabajo. Al dealer, al dueño de los lugares esos donde hay mujeres bailando, al dueño del OnlyFans, no le importa. La iglesia no le hace ni cosquillas a lo que está haciendo en una ciudad. Y eso es porque la iglesia no está cumpliendo con su labor. Entonces Jesús, que la cumple en ese momento, es la piedra en el zapato de la crema innata de Jerusalén, de los sacerdotes, dueños del templo, que se encargan de quedar bien con Roma, de los escribas, dueños de la religión organizada, y de los terratenientes laicos, que eran los dueños de las empresas. Todos ellos contra Jesús en esa discusión. Ahora vienen y le preguntan en el verso 28, ¿verdad? ¿Con qué autoridad? ¿A ti quién te dijo? ¿Quién te dio permiso para venir y hacer estas cosas? ¿Cuáles cosas? Voltear a los cambistas, correr a los cambistas, voltear las mesas, liberar a las palomas, ser recibido con palmas. ¿Quién te dio a ti la autoridad? Porque yo, que soy terrateniente, no firmé ningún documento. Él, que es el sacerdote, que es el saduceo, no firmó ningún documento. Los fariseos tampoco aprobaron nada. ¿A ti quién te dio la autoridad para hacer esto? Si los que gobernamos la ciudad no te la dimos. ¿De dónde viene tu autoridad para purificar el templo? ¿Sí, de dónde? Fíjate el verso 27, cuando lo leímos, dice que Jesús estaba escondido en el templo. ¿Qué dice? ¿Que Jesús estaba en una esquina metido? Jesús andaba por el templo. Apocalipsis, Jesús dice, soy el que anda entre los candeleros de oro, o entre los candeleros, perdón. ¿Y qué significa que anda entre los candeleros? Que los vigila, que los procura, que los gobierna. ¿Y qué nos dice que Jesús anda por el templo? El Espíritu del Señor se paseaba sobre las aguas, ¿verdad? Sobre la faz de las aguas. Uno se pasea por lo que es suyo, ¿verdad? Imagínate, José, que yo llego a tu casa, ¿verdad? Y luego ando viendo todo, se me paseo y luego voy al patio a ver ahí las esquinas y luego voy abajo del sillón. ¿Quién es el que se pasea por un lugar? El dueño. El que se pasea es el dueño. Jesús trae una actitud. Yo creo que estaban los saduceos viéndolo por las ventanas de adentro, ¿verdad? O estaban los terratenientes viéndolo por una terraza. A Jesús paseándose por el templo, no escondido detrás de un muro, no metido como un espía, paseándose como el dueño del templo. Ay, qué bonito se ve ahora sin cambistas. Qué bonito se ve sin palomas, ¿verdad? Mira qué bonito se ve el atrio ahora así limpiecito. Vamos a ver las paredes cómo están, a ver si las están cuidando. Jesús trae una actitud de monarca. Y a los dueños del lugar no les parece. Entonces la molestia viene con esta pregunta: ¿quién te dio permiso de creer que eras el dueño de la verdad? No sé si te lo han preguntado como cristiano. Hay muchas religiones. ¿Quién te dice a ti, verdad, que tú eres el dueño de la verdad? ¿Quién te dice a ti? Y la pregunta, pero esta pregunta, ellos no quieren saber realmente una enseñanza doctrinal de Jesús. Ellos no están esperando que Jesús les diga una enseñanza o algo que les revele. Simplemente ellos lo que están haciendo es mostrar una molestia porque hay un alborotador. Para ellos Jesús es un alborotador. ¿Sí? ¿Por qué pones en riesgo el status quo, el estado actual que hay entre nosotros y Roma? ¿Por qué vienes a hacer esto y pones en riesgo lo que hay entre nosotros y Roma y lo que hay entre nosotros y el pueblo? Sí, ¿por qué vienes a alborotar a la gente, Jesús? Porque mira, año tras año, aquí la gente viene, se mete al atrio, cambia las monedas, da las ofrendas, gasta su dinero, compra un recuerdito que diga fui a Jerusalén y mi primo me trajo esto, y se van a su casa. Funciona, todos los años es lo mismo. Funciona para la gente, funciona para nosotros, funciona para Roma, funciona para todos. ¿Qué mal te hacemos, Jesús, que vienes aquí a voltear todo de cabeza, verdad? ¿Por qué tienes que venir aquí? No seas extremista. ¿Por qué arruinas lo que funciona bien? ¿Sí? Y esta pregunta te la pueden hacer a ti también. Cuando tú buscas una restauración en algo que está sumido en pecado,
sea dentro de una iglesia, sea en el cuerpo de Cristo o fuera del cuerpo y ves que hay pecado por donde sea y quieres restaurar, te van a preguntar, ¿por qué andas de revoltoso? No seas extremista, ¿verdad? Cristiano exagerado. Funciona para todos. ¿Por qué vienes a hacer eso? Mira, cuando tú denuncias la tibieza en el cristianismo de hoy, cuando denuncias la falta de profundidad en las escrituras de quienes enseñan la palabra, cuando tú denuncies que alguien no está predicando, que nada más está dando un discurso, cuando denuncies la falta de adoración genuina, van a venir contigo y te lo van a decir. No seas exagerado, extremista, revoltoso, porque lo que hacemos funciona. ¿Por qué quieres complicar lo que funciona bien? La gente viene el domingo, viene a la church y viene a pasarla bien, a pasar un buen tiempo, ¿verdad? Y se congregan y luego se van a sus casas felices e inspirados. No cambian su forma de vivir, viven en pecado, pero no importa porque God is love y verdad, y todo bien, todo está tranquilo aquí. Funciona para la gente, funciona para los cristianos de Estados Unidos, funciona para las iglesias, funciona para el gobierno, funciona para todos. Vamos a aceptar homosexuales que sean los pastores, ¿qué importa? Si funciona para la gente, funciona para todos. No seas exagerado. ¿Qué necesidad de andar de revoltoso? Esos temas de la santidad y de que pónganse a orar y eso no, vivir vidas dignas de cristiano, eso no. Haz lo que funciona nada más. ¿Qué es lo que funciona? Música padre. Vamos a dar un discurso. Vamos a aceptar todo lo que está mal. Y que la gente la pase chido. Y que eso sea la iglesia. Lo que funciona. Y esto es, amado, y esto es el pragmatismo estadounidense plasmado en los púlpitos de cada domingo en las iglesias. Porque nuestra sociedad, si algo tiene en Occidente, es que vivimos en una sociedad pragmática. ¿Qué significa? Una sociedad que hace lo que funciona. No importa si es bueno o malo, con que jale, ¿verdad? Que el cristianismo vino y se afectó de lo mismo. Un cristianismo pragmático. Si funciona, es que está bien, ¿verdad? Si funciona, jala. Y así estamos creciendo, así estamos pensando. Con que funcione está bien. Hoy en día a la gente no le importa nada. La gente no profundiza en nada. Solamente trata de mantener una rutina. La mente no la quiere profundizar en las cosas. ¿Sí? Que la rutina se lleve a cabo. Si la rutina no se afecta, todo está bien. A la gente no le importa lo que comen sus hijos en la escuela. No le importa. ¿Qué más da, verdad? A la gente no le importa lo que sus hijos ven en la televisión o lo que ven en el teléfono. Da lo mismo, ¿verdad? Con que me dejen en paz. ¿Qué? Si la gente si no se mete en esas cosas, ¿qué le va a importar a la gente? Si la predicación es bíblica o no es bíblica, ¿verdad? O si la enseñanza es de Dios o no es de Dios. Con que funcione, con que me haga sentir bien. La sociedad pragmática que se filtró en la iglesia no puede gobernar sobre las verdades genuinas del evangelio. La lucha del cristiano no es solamente contra el pecado obvio. No solamente luchamos contra lo que sabemos que es pecado, luchamos también contra el exceso de la practicidad que nos lleva a perder el alma y el deseo de hacer las cosas genuinamente para Dios. Nos redujimos a hacer simplemente lo que funciona. Muchas de las cosas las hacemos porque funcionan, aunque nos hagan daño espiritualmente. Pero el Señor nos manda a despertar. Jesús lo que hace es despertar la conciencia de la gente, porque la gente está yendo año tras año tras año a un templo a hacer todo menos buscar a Dios. O sea, era una parafernalia, era llegar, buscar a los cambistas, a las palomas para el sacrificio, ¿verdad? Pero era realmente ir a Jerusalén
a comer porque había restaurantes, había gente que ponía sus negocios, ¿verdad? A comprar recuerditos, a decir que fui a la Pascua. O sea, era toda la parafernalia, pero no estaba Dios. Y Jesús lo que viene es a trastornar esa forma de vivir. Cambió la rutina. Lo preocupante es que a los saduceos no les interesa estar alineado con Dios y son los gobernantes. No les interesa si Cristo es o no es el Mesías. Solo quieren que todo funcione igual. Y así hay mucha gente. Y mucha gente que puede estar en el poder y puede decirse cristiana, pero que lo único que les importa es que todo funcione de la misma manera. Y que el cristiano, al diablo no le interesa. El cristiano que está dormido, déjalo en paz. No le muevas. Ahí en la banqueta, ¿verdad? Del evangelio. Entonces, esta pregunta que le hacen a Jesús es una muestra de molestia por lo que Jesús está haciendo. Y es una pregunta trampa también. Cuando ellos le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pues hay dos tipos de autoridad. Jesús puede haber dicho con la autoridad del cielo, que es de Dios, o con la autoridad del hombre. Si Jesús dice, lo hago con la autoridad del cielo, entonces a Jesús en ese mismo momento lo arrestan. Todavía no es tiempo, pero lo arrestan por hereje. Si Jesús dice, lo hago por autoridad de hombres, entonces a Jesús lo acusan de ser parte de un grupo revoltoso y se lo llevan a Roma. Lo que quieren es, a final de cuentas, aprender a Jesús. Quieren llevarlo a la cárcel. ¿Sí? Y ellos no usan la palabra dunamis. Cuando hablan de autoridad, hablan de poder, no usan dunamis. Acuérdate que dunamis es una palabra que significa poder milagroso. ¿Sí? Ellos no dudan del dunamis de Jesús. Ellos preguntan por la exousia, la autoridad. ¿Sí? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Quién te dio el permiso? ¿Quién te firmó la hoja para que tú vengas y hagas esto? El dunamis sabemos que lo tienes. Sabemos que resucitas muertos, que sanas leprosos, que sanas ciegos. Pero ¿quién de nosotros te dio la autoridad? Porque ellos siguen pensando que aunque Jesús sea el de las señales, ellos son los del poder. Ellos son los del control. ¿Sí? Entonces, dinos quién te representa. Y Jesús va a responder, fíjate bien lo que dice el verso 29, contéstenme esto, ¿verdad? Y yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Verso 30, perdón. ¿De dónde viene el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Jesús, digamos, les voltea la pregunta. Yo voy a contestarles si ustedes me contestan a mí. El bautismo de Juan, que Juan para ese tiempo ya no está en ese plano, ya partió con el Señor. ¿De dónde es? ¿Cómo viene ese bautismo de Juan? ¿Es un bautismo del cielo? ¿Es de Dios? ¿O es un bautismo de hombres? Si los saduceos dicen que el bautismo de Juan es un bautismo que vino de parte de Dios, ellos son culpables de no haberlo apoyado y de no haber obedecido ese bautismo y de haberse bautizado y ser parte del movimiento que Dios estaba trayendo. Digamos, son culpables de ser unos pechos fríos, unos hielos, ¿verdad? Ahora, si los saduceos dicen que el bautismo de Juan es de hombres, son culpables los saduceos por no haberlo aprendido, por no haber estado en contra de eso y simplemente dejarlo, simplemente verlo. Como quiera que sea, saben que ellos están equivocados porque no hicieron nada. La actitud de ellos fue la actitud de tibieza, porque permitieron, ¿verdad? Si era de Juan, ese bautismo, si era de hombres o era de Dios, de igual manera los saduceos estaban mal, que sabemos que era de Dios. Entonces la pregunta que yo me tengo que hacer como cristiano, ¿de dónde viene la palabra que se predica en esta casa? ¿Y de dónde viene la autoridad de las señales que se han visto y de la palabra profética que se ha hablado en esta casa? ¿De dónde viene la autoridad cuando yo abro mi Biblia en mi casa y la leo y entonces Dios me habla y te habla a ti en tu Biblia? ¿De dónde viene esa autoridad? ¿De dónde viene la autoridad de la oración? Porque si reconocemos que la palabra es verdadera, si reconocemos que lo que leí en mi casa era Dios hablándome, si reconozco que lo que viví en la oración fue una experiencia con Dios, si reconozco que lo que se me predicó el domingo era palabra de Dios, si reconozco que la palabra profética que me trajo una persona una vez era de parte de Dios, entonces
Si yo no me entrego a eso completamente, soy culpable de ser un tibio que no hace lo que debe de hacer. ¿Por qué no me entrego completamente a esa palabra? ¿Cuánta gente le has hablado del Evangelio y ha reconocido que lo que dices viene de Dios y sin embargo no han hecho conforme a la palabra predicada? Si yo reconozco que la oración me comunica con Dios y estoy cara a cara con Dios, ¿por qué no lo hago más? Si digo entonces que la palabra es mentira, que la Biblia es un libro de hombres, que el predicador predica mentiras, si digo que la oración no sirve, entonces pues ya no debo llamarme cristiano y ya no debería congregarme. Pero si creo que todo es verdad, entonces ¿por qué no me entrego completamente al propósito eterno? ¿Qué me está faltando para convencerme de lo que Dios me ha estado hablando hace ya mucho tiempo? Y esta es la situación. Dímelo, ¿de dónde proviene la autoridad de Jesús? Del Padre. La autoridad de Jesús venía del Padre. ¿Y de dónde viene la autoridad de Juan el Bautista? Del Padre. Pues, ¿qué crees? Hasta ahí decimos amén. Esa misma autoridad, ese mismo origen, es el que me respalda a mí y el que te respalda a ti cuando predicamos el Evangelio. El mismo que respaldaba a Jesús para agarrar las mesas y voltearlas, es la misma fuente la que te respalda a ti para predicar. Es la misma fuente que me respalda a mí cuando me paro y te hablo de la palabra. Es la misma autoridad, es el mismo origen, es el mismo Dios. El mismo Dios que estaba en Juan es el que está en mí, es el que está en ti, dándonos esa exousia, esa autoridad para seguir haciendo crecer el número de ciudadanos del reino de Dios. Y si eso es así, ¿por qué andamos como creyentes sin autoridad? ¿Por qué esa autoridad no se ha reflejado en nosotros? ¿Qué no estamos entregándole a Dios en nuestra vida que todavía no se ve la autoridad por ninguna parte? Porque todavía predicamos con temor. Queremos predicar y mejor nos damos una plática en lugar de predicar, porque no tenemos ni la convicción para predicar, para proclamar la verdad del Señor. ¿Dónde está la exousia entonces? ¿O nos respalda a Dios o nos respalda el hombre? Porque si me respalda el hombre, nada de esto es verdad. Pero si me respalda Dios, me entrego por completo al llamado que el Señor me hace a vivir su voluntad. No te conformes con que todo esté relativamente bien. Hay cosas más grandes para esta casa. No te conformes con que haya domingos, con que la iglesia no cierre, se mantenga, a veces se llene, a veces. No te conformes con eso. Hay muchos estragos que todavía tenemos que provocar y hay mucha gente a la que tenemos que incomodar todavía, que no hemos incomodado porque quizá no hemos estado convencidos de quién es el que nos da la exousia y la autoridad. ¿Quién es el que sella nuestras declaraciones y palabras a lo largo del día? ¿El que respalda tus consejos a la gente? ¿El que te respalda cuando hablas con tus hijos y les hablas del Señor? ¿El que te respalda cuando predicas en tu trabajo o en la escuela? Es el mismo que respaldó a Juan el Bautista y el que le daba la autoridad al Hijo. Es el mismo Padre. Entonces va a haber gente que va a descalificar tu fe, va a descalificar la fe cristiana, van a buscar trastornarla, o muchos van a descalificar tu doctrina. Porque lamentablemente a veces ni siquiera son los no cristianos, son otros cristianos que lo que buscan, ¿verdad?, es descalificar la fe que es bajo la palabra de Dios, pero que, como lo vamos a ver en las clases de homilética, ¿verdad?, puede haber diferencias en ciertas interpretaciones que hacemos. Entonces va a haber quien se va a burlar de ti por creer en los milagros, por creer en la profecía. Hay quien se va a burlar de ti por tener por seguir ciertas doctrinas que manejamos, ¿verdad? Como iglesia pentecostal. Hay gente que se va a dudar de lo que tú hagas.
Y hay gente que no va a creer en el Dios que tú predicas. Hay gente que va a decirte Dios no existe, Jesús es un mito, Jesús fue un maestro nada más, o sí existió y sí murió, pero no resucitó. Hay unos que te van a decir, como los testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Hay unos que te van a decir, la Trinidad no existe. Pero entonces, ¿verdad? Tú tienes que preguntarte de dónde viene tu fe. ¿Quién es el que respalda? Lo vimos hace 2 semanas cuando hablábamos de Juan, de esta carta, de esta epístola. Entonces, la pregunta de Jesús desnuda a un grupo de religiosos. Verso 31. Ellos razonaban diciendo, si le decimos que es del cielo, nos dirá que por qué no le creímos. Y si decimos que es de hombres, vamos a tenerle temor a la gente, porque todos consideraban que Juan era un profeta. Entonces, ¿qué contestaban ellos? ¿Qué dijeron? Ah, pues no que eran los dueños de todo. No que era el dueño de Coppel y de las empresas. No que tú eras el dueño de la Coca-Cola. No que tú eras el gobernador. No que tú eras el maestro escriba. Y una pregunta tan simple de una persona que ya se murió, no me la pueden contestar. ¿Y eso qué nos habla? Esta convicción política religiosa tan débil que tenían estos hombres. No sabían ni qué creían. Los fariseos se sabían toda la ley, pero no sabían ni en qué creían. Los saduceos gobernaban todo, pero no sabían ni en qué creían. Estaban en el templo todos los días. El sumo sacerdote estaba en el templo y no sabía ni en qué creía, porque su fe la vendieron al mejor postor. Mínimamente, mira, los primeros fariseos, los que estaban en las sinagogas allá haciéndose bolas con la gente, de perdido, era gente que defendía sus ideales. Eran medio hipócritas, pero de perdido creían lo que predicaban. Ellos, cuando cuestionaban a Jesús, ellos al menos creían que estaban haciendo lo correcto, cuidando a un pueblo. Mínimamente tenían convicción, pero estos, los del templo, eran los peores, eran tibios, fríos. Estaban en el templo, pero lejos de Dios. Sí, ni una pregunta le aguantaron a Jesús. ¿Quién está más lejos del cielo? El hermano, la persona, perdón, que está en una religión falsa, que niega la Trinidad y que niega a Jesús, o el que está en la doctrina correcta, pero helado, como una paleta de hielo. ¿Quién está más cerca del cielo? Porque si a ese testigo lo conviertes al Señor, quizá haga muchas cosas que otros no hacían. Se convierta de corazón. Pero al que ya conoció a Jesús, al que ya probó lo que es el Espíritu Santo, al que ya estuvo dentro de una iglesia y está helado, a ese cómo lo convences, cómo lo sacas del letargo. Requiere que venga un evento canónico en su vida, ¿verdad? Para que, a ver si abre los ojos, que venga algo tan fuerte, ¿verdad? Que lo haga reaccionar. Pero si no es así, esa persona va a irse tibia, tibia al infierno. Los hombres con los que Jesús habla son esos tibios que están en el templo todos los días, que leen la ley todos los días, pero no conocen a Dios. Son unos hipócritas espirituales, lejos de Dios. Si hoy escuchamos, si el fuego de Dios está en nosotros, si todavía hay pasión por predicar, aunque quizá esa pasión, algo pasó y de pronto se hizo más chiquita, o algo pasó y ya no tengo las mismas ganas, pero si todavía queda esa lumbre, avívala. Que no se apague el fuego de Dios en nosotros. Que no se apague el fuego de Dios en nuestra vida. Alimenta la pasión con el fuego del Evangelio. Aliméntate de lo que Dios quiere hacer contigo. Los saduceos no podían responder porque ellos sabían que mientras Juan estuvo en la tierra, cuando él estuvo en la tierra, ellos ni apoyaron ni tampoco hicieron nada por detenerlo, siendo los encargados. Y nosotros, vemos cómo va el mundo.
Y lo que es de Dios, ni lo impulsamos, y lo que es del hombre y lo que es del pecado, tampoco estamos contra eso. Simplemente estamos en una ventana viendo cómo pasan las cosas, tratando de quedar bien con todos, manteniendo el status quo, ¿verdad? Que la iglesia pueda ser una religión que cae bien. Y como es gente sin convicción, Jesús no les va a responder. 33. Yo tampoco les diré con qué autoridad hago las cosas que hago. Todo aquello que no creas que viene de Dios, aunque esté en la escritura, no lo vas a ver. ¿Tú no crees en la eternidad? No la vas a ver. ¿No crees en el Hijo? No lo vas a ver. Entre cristianos, ¿no crees en la palabra profética y los dones moviéndose en las iglesias? No los vas a ver. Tocar estar donde no sucede. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene por qué ser tentado por nosotros. O creemos y nos entregamos, o renegamos y nos vamos. ¿Qué vamos a hacer? Pero no podemos mantenernos en un estatus en el que estamos en paz con todo el mundo. No puedes vivir en paz con el pecado. No puedes vivir en paz con el pecado. ¿Cómo podemos dormir viendo esos negocios del vape multiplicándose como pan caliente y entrando a las escuelas y viendo a los chavos? ¿Cómo podemos dormir mientras la maldad crece? ¿Cómo podemos dormir cuando vemos las familias, a la gente dura de corazón? Hay un clamor que tiene que despertarse en nosotros. Y es un clamor que va a incomodar, pero es necesario para que muchos no se pierdan. Yo estoy seguro que en todas esas travesías que Jesús hizo, aunque incomodó a muchos fariseos, yo sé que seguramente muchos sí se convirtieron al Señor en algún punto de su vida. Muchos no pudieron negar lo que era evidente. Pero hay que ser valientes y estar llenos del fuego de Dios. Vamos a ponernos en pie. Y si el fuego de Dios se apagó, si el fuego de Dios aminoró, si nos acomodamos a una situación, si dijimos, pues estamos bien, pues ya estoy bien, ya aprendí a ser cristiano, ya aprendí a ir a la iglesia, ya aprendí. Dios quiere trastornar esa rutina. Aleluya, te bendecimos, Señor. Siempre de joven le decía al Señor, cuando era un niño, le decía al Señor, te voy a servir. Pero mi única condición era servirle en el lugar donde nací. Y venían los predicadores y decían, Dios te quiere llevar a las naciones. Y le decía a una persona y le decía a otra y me decía a mí, y se me abrían los ojos del miedo. Porque ese tipo de predicadores trastornaban mi estatus. Cambiaban la rutina que yo ya había planeado para mi vida. ¿Cuánto estás dispuesto a dejar que Dios te afecte para que hagas su voluntad? ¿Cuánto estás dispuesto que Dios se meta en tu vida, cambie tu rutina, afecte tus emociones para que hagas su voluntad en este mundo? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar y hacer con tal de dar el fruto al que has sido llamado a dar? Dile al Señor, Señor, me entrego a ti. Señor, me entrego a tu voluntad. Díselo con esa convicción, Señor, lo que tengas para mí. Trae los cambios que quieras, enciende mi corazón.
Aleluya. Señor, porque la vida que llevo funciona. Es como un reloj, funciona, todo es igual todos los días. Funciona para mí, para el gobierno, para los vecinos, funciona para todos. Pero estoy empezando a creer que no funciona para ti. Estoy empezando a pensar que para ti no funciona esto, que no es así como tú lo querías. Que hay algo más que estás esperando de mí, Señor. Si queremos ser la iglesia del avivamiento, queremos trastornar la ciudad y cambiar todas las cosas y traer la santidad, tiene que comenzar por nosotros. Aleluya. Tiene que comenzar por nosotros. Aleluya. Rabacete berecais. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Señor, gracias por la convicción que traes a nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a ver todas las cosas con los ojos de la fe. Ayúdanos, Señor Dios, a llamar a lo que no es como si fuera y a caminar conforme a tu voluntad en nuestra vida. Dice tu palabra, Señor, que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que tu voluntad para la gente es que sea santa. Ayúdanos, Señor, a llevar ese mensaje. Que las profecías se han cumplido. Que Cristo ha resucitado. Que viene por su iglesia. Que estamos estableciendo esto. Haciendo crecer un reino que Jesús vino y estableció hace 2000 años, Señor. Y que vuelve a tomar el control de él. Que todo lo que hay, filosofías humanas, partidos políticos, dinero, empresas, todo eso va a determinar, tiene fecha de caducidad, pero tu palabra, dice la Biblia, no pasará. Tu reino es un reino sempiterno, Señor. Y solo los que creen en eso, Señor, forman parte de eso. Ayúdanos, Señor Dios, a predicar con convicción. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hoy no hicimos llamado al frente, pero sé que el Señor ha tocado tu corazón. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.